cielo entrerriano los orzales no conocen el triste cautiverio y son dueños del mar. Linda música, y quiero en este momento, en este día patrio, agradecer a Roberto Alonso Romani por este nuevo trabajo que ha sacado, Resurrección de las Campanas, un libro de poemas que después le vamos a preguntar el libro número cuánto sería el de Roberto, que creo que ni él sabe. Tiene unos cuantos. Sí, y hay un poema precioso, La canción de María, que después me va a decir él que María era la homenajeada. Y dice así: primero fueron los niños con sus guardapolvos madrugadores, después los abuelos de vespertinos encuentros de mate y recuerdos, finalmente jóvenes enamorados mirando la catedral con las manos juntas. Todos escucharon voces junto al olivo, allí, cerquita del mástil, en la plaza que espera. Todos comenzaron a imaginarse la mujer que, desde las profundidades del tiempo, cantaba la historia del hombre y la madera. Pronto celebraron la verdad y el follaje, cuando el firmamento de las hermandades pudo reflejar una cabellera tenue. Era María Lourdes, la de Feliciano, aquerenciada del rosado en la ciudad del Lapacho. Era la incansable caminadora del paisaje que, como los troncos añosos de la avenida, se negaba a la tristeza del adiós. Con sus manos de fuego entre la savia, con sus ojos de amor entre la fronda, descifraba las sílabas del viento y abrazaba con trinos de distancia al viajero de los ríos y la ternura. Es un aplauso grande. Bienvenido, Roberto, querido. Roberto Romani. Muy contento. Me queda claro que este poema es para Lourdes, ¿no? Sí, María Lourdes cura, que nos enseñó a no solamente plantar árboles, a querer nuestra naturaleza y a defender todo aquello que está al servicio del hombre para que nosotros lo podamos enriquecer y no para destruirlo, ¿no? De tal manera que este fue un homenaje seguramente en nombre de mucha gente, de muchos entrerrianos agradecidos, que en María Lourdes Cura encontramos una mujer realmente dispuesta a defender el árbol, a defender la vida en definitiva, ¿no? Este es tu libro casi 30, Y por ahí un poquito menos. No tiene un registro muy... Este es el cachichén. Este es el casi 30 prácticamente. Sí, en realidad por ahí no es tan importante el número, sino, bueno, qué parte de la vida, de los sueños, de las realizaciones de uno y de su pueblo quedan en un libro. Uno le parece que siempre el último es el mejor. Claro, ¿no? bueno. Porque vuelca no solamente las mismas miradas, vuelca la experiencia del camino, las lecturas y fundamentalmente todas aquellas enseñanzas de los buenos maestros, ¿no? Yo no sabía que tenías tantos títulos honoríficos. Declarado prócer de la cultura por el Museo del Cabildo de Buenos Aires. Estamos hablando de Roberto, ¿eh? La Fundación Juan de los Santos Amores y el Instituto de Arte Folclórico. Nació en La Roque, bueno, provincia de Entre Ríos, el 26 de enero, no decimos del año. No, 57. Perfecto. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, fue distinguido por la Liga de Madres de la República Argentina con el Premio Santa Clara de Asís y por las Comisiones Asesoras Nacionales de Nivel Primario del Ministerio de Educación de la Nación, que seleccionaron su obra poética para ser distinguida por todo el país. Con 400 horas musicales, 26 libros publicados, ahora está 27, 16 grabaciones con poemas y melodías del litoral y 5 trabajos audiovisuales, el poeta y periodista entrerriano recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, que otorga el Senado de la Nación, siendo reconocido al mismo tiempo por la Cámara de Diputados de la Nación, la Sociedad Argentina de Escritores y las respectivas cámaras legislativas de la provincia natal. Bueno, papá, ¿qué querés que te diga? Ahí nomás porque se van todos del programa. ¿Qué querés que te diga? Para nosotros es un enorme orgullo, su señoría, que esté aquí con nosotros. Para mí una gran alegría, como siempre. Gracias por el libro, Robertito, en serio te digo. Merece, prometo leerlo bien, no como lo acabo de hacer, bueno. Y entregarte, por supuesto, todas las devoluciones hermosas que nos has regalado. Con todo gusto. Ay, 9 de julio, cuántas cosas se dicen. Yo creo que más de uno habrá pensado, bueno, vamos para adelante, no vamos para adelante, ¿qué hacemos? Mientras se entretenga Napoleón Bonaparte allá arriba, nosotros miremos para allá. Y cuando se termine veremos, habrán dicho en ese momento, ¿no? Sí, y en el caso nuestro de Entre Ríos y del litoral, dos realidades, porque nosotros estábamos como asomados con antelación a lo que es este deseo de ser libres, ¿no? Ya en el año 13, lo hablamos en otro programa, con ustedes se acuerdan, cuando van los representantes de nuestra región
para integrar la Asamblea del año 13, ya llevaban el mandato de declarar la independencia. Por eso fueron primero humillados, después fueron metidos presos, es decir, no había ninguna forma que esas ideas de libertad, de independencia de nuestra región se hicieran verdad en la Asamblea del año 13. Por eso la insistencia de Artigas, de Pancho Ramírez y de todos los representantes de la Liga de los Pueblos Libres de hacer realidad en junio de 1815 la independencia. Así que el 29 de junio de 1815 se realiza el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, o Congreso de los Pueblos Libres, donde formalmente se declara la independencia de todo poder extranjero. Y esto no es menor, teniendo en cuenta que un año después los representantes de las 14 provincias, de Charcas, de Misque y de Chiche, harían lo propio, declarar la independencia primero de España y después de todo poder extranjero. ¿Qué incluían esas provincias que acabas de mencionar? Claro, en la Liga de los Pueblos Libres estuvieron representadas en Concepción del Uruguay en ese congreso por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y parte de Córdoba, ya que había sustanciales, importantes representantes cordobeses que estaban ya adheridos a la idea republicana, democrática y federal de la Liga de los Pueblos Libres, que tenía como líder a Artigas, ¿no? ¿Por qué nos ningunearon después en el 16? ¿Por qué la no participación en la casita de Tucumán? Bueno, obviamente que Buenos Aires no quería saber, ni en el 13 ni en el 15 quería saber con esto de la independencia. Había todavía muchos contactos, muchos negocios, muchos representantes de la alta sociedad de Buenos Aires que no les convenía en absoluto que lograr la independencia. Pero además estas provincias, en un congreso formalmente realizado en Concepción del Uruguay, se había declarado la independencia, de tal manera que los dos hechos se complementan, a tal punto que la correspondencia que le hacen llegar muchos patriotas a los congresales, ya algunos mencionan este antecedente del Congreso de Oriente. Pero lo de Tucumán tiene la particularidad, en el día que se declara la independencia había 29 congresales. 29 congresales que representaban, como decíamos recién, 14 provincias más el representante de Misque, de Chichas y de Charcas. Ellos deciden, ese día presidía las sesiones, como estudiábamos cuando éramos niños, Francisco Narciso de la Prida, que era el representante de San Juan, y quien es el encargado de redactar el acta de la independencia es Serrano, José Mariano Serrano, que era el representante de Charcas. La historia cuenta, y los historiadores lo toman casi textual, que dice que llenos del santo amor, de la justicia, todos por aclamación decidieron que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España. Y por moción precisamente de Serrano, una semana después, se le incorpora el término "y de todo poder extranjero". Esas comunicaciones llegaron a todas las provincias unidas a través de una impresión precaria, pero impresión al fin, por eso se puede contar la historia con esa primera acta de Tucumán, impresas en castellano, 1500 ediciones en castellano, 1000 en quichua y 500 en aymara, claro, teniendo en cuenta que la mayoría de los pueblos que estaban representados por estos congresales hablaban alguno de estos tres idiomas, ¿no? Qué bárbaro. Estaba pensando, ¿no? Obviamente la Liga de los Pueblos Libres fue determinante en la presencia de representantes tanto para la provincia de Entre Ríos como para Santa Fe y otra provincia argentina más. Pero más allá de eso, hubo provincias que no mandaron representantes también, y eran provincias del virreinato en ese momento. Entonces estas provincias, por razones que desconozco, no mandan representantes. Estamos haciendo referencia a Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿Sabés por qué razón no mandan representantes? Claro, porque todavía era, es decir, la duda que teníamos en el litoral también lo tenían otras provincias, que Buenos Aires no iba a decidir, incluso cuando las cosas no le fueran bien, iba a decidir otra cosa, a tal punto que al poco tiempo el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires, aceptando las condiciones que ponía Buenos Aires, y después termina la tarea de este Congreso sancionando una constitución unitaria, que era totalmente contrario a los principios, a los objetivos y a los sueños que tenían muchos representantes, muchos de los que no enviaron representantes al Congreso de Tucumán. De hecho, viene toda la historia desde el 16 hasta que se consagra la constitución
del 53. Del 53, claro, pero, toda una saga de guerras internas, justamente unitarios, federales, idas y vueltas en ese contexto, ¿no? Sí, y la adhesión y la jura de la independencia en las provincias. Acá en Entre Ríos se produce este hecho cuando era gobernador Mansilla. Claro. Pero bueno, y en otras provincias antes y en otras provincias después. Lo importante es cómo lo vivió el pueblo, porque vos decías cómo vivir el 9 de julio, ¿no? ¿Cómo lo vivió el pueblo? En ese momento, ¿qué dijeron? Bueno, había un señor, por ejemplo, el deán Funes, Gregorio Funes, que murió en el año 1829, pero bueno, es testigo del Congreso de Tucumán. Entonces, él dice, había de llegar por fin el día en que no fuera un crimen el sentimiento tierno de amor a la patria. El sentimiento tierno y sublime del amor a la patria. Y otro testigo muy importante es Bartolomé Hidalgo, que es el primer poeta criollo del Río de la Plata, que había llegado con Artigas, conoció Entre Ríos con Artigas cuando el éxodo oriental, y es un hombre que interpreta cabalmente lo que sentía el pueblo de las Provincias Unidas, incluido obviamente la Banda Oriental, que era parte de las Provincias Unidas. Entonces él en 1816 eleva a los cielos altos de este rincón de América aquellos cielitos de la independencia, que ustedes se han de acordar, y muchos de los televidentes también, que decían: cielito, cielo cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. El cielito de la patria hemos de cantar paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Sí, esto era en 1816, cuando se celebra el centenario de la Declaración de la Independencia. También hay hombres y mujeres que se hacen eco de esa celebración y tratan de definir la patria. Uno de ellos es un representante muy importante de la cultura nuestra, como es José Ingenieros, que dice que nadie tiene derecho a invocar la patria si no prueba que ha procedido con gestos, con actividades, con entrega a plasmar esa libertad. Es decir, alguien tiene que probar que procedió a hacer cosas importantes para respetar y enaltecer y engrandecer la patria. Y el otro representante es entrerriano, es Damián Garat, que era de Concordia. Damián Garat había nacido el 30 de junio de 1869, murió en Jesús María, Córdoba, el 5 de abril del año 1921. Pero cuando se celebran los 100 años de la independencia, dice: oh salve Congreso, Junta Soberana, que proclamaste un día la libertad de la conciencia humana, la independencia de la patria mía. Y cuando los 200 años, es decir, los autores que interpretan las vivencias del pueblo, los autores contemporáneos, ya los nuestros, dice, por ejemplo, Borges escribe un largo poema de la patria en la década del 70, que se lo recordó mucho cuando el Bicentenario, que tiene una parte central que dice: todos somos la patria, nadie es la patria, pero todos lo somos, arde en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Y la otra autora sensacional que escribe un largo poema a la patria es Julia Prilusky Farni, ¿no? Que dice que habla de dónde está la patria, ¿no? Donde se mira el cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cada umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo, donde se quiere morir está la patria. Es así. Bueno, la verdad, enriquecedor como siempre, Roberto. Quería preguntarte, situándonos en aquel contexto de 1816, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran aquellos que realmente tenían el fuego de la independencia? ¿Cuáles eran otros que decían, bueno, veamos qué va a pasar mientras se soluciona el tema allá en la corona? Otros más temerosos, ¿no es cierto? Otros que pensaban no cortarse de cualquier justamente poder extranjero, sino decir, bueno, es el momento de cambiar en España por Inglaterra. Sí, hay todas las opciones que vos mencionás, había. Todo un poco, sí. Porque había gente, como decíamos, no solamente en Buenos Aires, en otras provincias, que estaban cómodos en esa relación con España. Otros no estaban muy seguros de lo que estaba ocurriendo. Sí estaban seguros Manuel Belgrano
y José de San Martín. Ellos estaban hay seguros. correspondencia, pero contundente. Además, San Martín, ustedes saben que cuando uno se pregunta quiénes estaban ese día, bueno, además de Francisco Narciso de Laprida y además de Serrano, estaba Fray Justo Santamaría de Oro, Cayetano Rodríguez, estaba Castro Barros, Juan José Paso, Godoy Cruz, Gorriti, Anchorena, por mencionar algunos de los que estaban ese día. Algunos no los había elegido nadie, era diferente lo que había ocurrido cuando la Liga de los Pueblos Libres en el Congreso Oriente, que fueron elegidos por asambleas populares. Claro. En aquel caso, algunos no lo eligió nadie, y en el caso de Godoy Cruz lo designa San Martín. San Martín lo envía, pero además le hace llegar una nota a la Junta, a los congresales, que es realmente decisiva porque los apura a declarar la independencia, porque dice que él estaba proyectando cruzar la cordillera para llevar la libertad a Chile y a Perú, a medio continente, pero no representaba a un país, a un pueblo independiente, por eso claro, los apura. Y después tiene una frase San Martín que sintetiza todo lo que fue ese hombre y lo que pensaban aquellos visionarios hombres y mujeres que nos dieron la patria. Él dice que para defender la independencia basta con tener orgullo nacional, pero para sostener la libertad y los derechos se necesitan hombres de jerarquía y con elevación de alma. Es decir, había que prepararse globalmente, no solamente tener coraje, había que tener un pensamiento, intelectualmente desarrollar una idea para ver qué íbamos a hacer una vez que fuéramos libres, ¿no? Hombres de grandeza. Sí, qué señor. bárbaro. Lo último, y ya lo dejo a Roberto, había una corriente emancipadora que venía desde un punto de vista filosófico que se venía dando tanto en Europa como en América del Norte, y quienes estaban gestando digamos la emancipación en el virreinato, en el sur de América Latina, obviamente se habían formado con todo ese conocimiento y toda esa ideología que venía recorriendo a través de libros distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, y además, Sergio, esto es importante. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Belgrano, de toda la rica vida de Belgrano, dura y rica vida de Belgrano, hablábamos que él es autorizado para leer los libros prohibidos por la Iglesia en aquel momento? Bueno, precisamente en muchos de esos libros prohibidos estaban esas ideas que vos decís, que las conocía San Martín, que fueron revolucionarias y que fueron sustanciales para emprender el camino de la patria libre, ¿no? Feliz Día de la Patria, Roberto. Gracias como siempre. Gracias por invitarme.